Hola amigos de YouTube, mi nombre es Josnel Robles, soy estudiante de Ingeniería Informática en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, o UNEYES. En el presente video les voy a hablar sobre los procesadores, desde qué es, cómo funcionan, su historia, la evolución y su estructura interna. Comencemos. Ok, primero que nada, ¿qué es un microprocesador? Es el circuito integrado central más complejo de un sistema informático. ¿De acuerdo? A modo de ilustración se le suele llamar por analogía el cerebro del ordenador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Solo ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel, realizando operaciones aritméticas lógicas simples como suma, resta, multiplicación, división, lógicas binarias y acceso a la memoria. Puede contener una o más unidades centrales de procesamiento o CPU. Esencialmente por registros, una unidad de control, una unidad aritmética lógica o ALU, que ya la veremos más adelante, y una unidad de cálculo en coma flotante, o como se le conocía anteriormente, un coprocesador matemático. Ok, veamos un poco de la evolución y la historia. El microprocesador surgió de la evolución de distintas tecnologías predecesoras. Hay que tener en cuenta que el microprocesador surgió gracias a ya conocimientos y tecnologías que se habían inventado o descubierto anteriormente. Tal fue el caso del transistor, que impulsó básicamente lo que vendría siendo el microprocesador hoy en día. Ok, en el 48 se crea el primer transistor, gracias a los estudios de semiconductores que se habían hecho durante ese tiempo. Y después, antes del transistor, pues gracias al descubrimiento del electrón en 1897 por Joseph Johnson. En los años 50 aparecieron las primeras computadoras digitales de propósito general. Estas computadoras se fabricaron utilizando tubos de vacío, que son estos aparatos que están aquí en esta imagen, y se usaban como componente electrónico activo. Los módulos de vacío componían circuitos lógicos básicos, como compuertas y flip-flops. Un paso trascendental en el diseño de la computadora fue hacer que el dato fuera almacenado en la memoria. El empleo de silicio de bajo costo y con métodos de producción masivos hicieron del transistor el componente más usado para el diseño de circuitos. Se reemplazó al tubo del vacío en aquel momento. Y la tecnología de los circuitos de estado sólido evolucionó en la década de los 50. Se desarrolló El primer microprocesador fue el Intel 4004, producido en el 71, que es este que tenemos aquí. Se desarrolló originalmente para una calculadora, pero resultó ser revolucionario. Contenía 2300 transistores de arquitectura de 4 bits. Realizaba 60.000 operaciones por segundo con una frecuencia de reloj de 700 kHz. El primer procesador que realmente fue diseñado para un uso general, para el público general, fue desarrollado en el 74. Fue el Intel 8080 de 8 bits. Contenía 4500 transistores y podía ejecutar 200.000 instrucciones por segundo. ¿Cómo funciona un microprocesador? Ok, primero está la prelectura. Se lee la instrucción desde la memoria principal. Luego la instrucción se envía al decodificador, que es el segundo paso. En el tercer paso se decodifica la instrucción, es decir, se determina qué instrucción es y por tanto qué se debe hacer con ella. En el cuarto paso está la lectura del operando. En este caso se realiza solo si hay operandos.
Si no, se salta al paso 4, que es la ejecución, en donde se lanzan todas las máquinas de estado que llevan a cabo el proceso. En el quinto está la escritura, que es cuando los resultados se escriben en la memoria principal o en los registros. Cada una se realiza en uno o varios ciclos del CPU, dependiendo de la estructura del procesador y del grado de segmentación. Ahora, aquí tenemos algo que se llama la arquitectura von Neumann. ¿Qué es la arquitectura von Neumann? Aquí tenemos un diagrama que explica muy básicamente lo que vendría siendo. La arquitectura von Neumann es un modelo de computadora basada en una descrita por un matemático y físico llamado John Newman. En esta se describe una arquitectura de diseño para una computadora digital electrónica que se caracteriza por tener una unidad de control, una unidad de procesamiento, una unidad ALU, que ya la mencioné anteriormente, o aritmética lógica, y registros del procesador. También posee una unidad de control que contiene un registro de instrucciones y un contador de programa, una memoria y mecanismos de entrada y salida. Las características del microprocesador. Hay características lógicas y también hay características físicas. En las características lógicas está longitud de palabra procesada, que esto es determinado por el número de bits procesados en un mismo ciclo de reloj. La capacidad de acceso a la memoria, a la cantidad de memorias que puede manejar, la velocidad de instrucciones y la velocidad de procesamiento de las mismas, y repertorio de instrucciones a nivel de máquinas que se puedan procesar. En las características físicas tenemos el retracto de programación de la señal eléctrica, que representa el tiempo que tolera la señal en tomar uno u otro valor dentro del circuito. La disipación de potencia, en donde se indica el calor que genera el procesador al permanecer operativo. El abanico de salida. En el abanico de salida es básicamente la cantidad de señales eléctricas. Y la cuarta característica, márgenes de ruido. El margen de ruido indica la fiabilidad eléctrica que contiene la información. Estructura de un microprocesador. Para entender la estructura del microprocesador es necesario conocer la arquitectura von Neumann, que es una arquitectura en la que se basan muchos diseños de microprocesador hoy en día. Por eso les hablé un poco de ella anteriormente. Aquí la vamos a un poco a profundizar. Primero tenemos una unidad de control. La unidad de control vincula la información entrante para luego decodificarla y enviarla a la unidad de ejecución. Se compone de los siguientes elementos: un secuenciador o unidad lógica y supervisión, la cual se encarga de sincronizar la ejecución de la instrucción con la velocidad del reloj. También envía señales de control. La unidad de control también está constituida por un segundo proceso, que es el contador ordinal, que contiene la dirección de la instrucción. Ahora, la unidad de ejecución o unidad de procesamiento. La unidad de procesamiento cumple con que se le asigne a la unidad de instrucción y se compone de la unidad aritmética lógica, que es la LU, y la unidad de punto flotante, que se escribe FPU. La unidad aritmética lógica básicamente se encarga de la ejecución de cálculos aritméticos básicos y funciones lógicas, ya sea y o condicionales. Ahora, la unidad de punto flotante se encarga de ejecutar cálculos un poco más complejos que la ALU no puede realizar. Y por último tenemos la unidad de administración del bus o unidad de entrada-salida. En esta se administra el flujo de información entrante y saliente y que ésta interactúa con el sistema RAM también. Eso ha sido todo, amigos. Espero que le haya aclarado un poco las dudas que hayan tenido con este video. Muchas gracias por verlo. Hasta luego.